básica, introducción a la microbiología. De aquí probablemente les pregunten en el examen un par de conceptos que más adelante vamos a ver, pero la parte de historia y eso es nada más como para que sepan un poquito de la historia de microbiología. Sin embargo, yo no ocupo que ustedes se lo aprendan de memoria para el examen. Es nada más como conocimiento, como cultura general. Entonces, ¿cuál es el concepto de microbiología? Microbiología es el estudio de microorganismos, los cuales viven de forma individual o formando grupos. Algunos grupos se denominan consorcios, otros se denominan colonias, y la microbiología va a realizar el estudio de lo que son bacterias, virus, hongos, protozoarios, priones, etc. Algunos de estos microorganismos los vamos a ver en este curso, otros los van a ver en el curso de PARA. En la Tierra se dice que hay 5 por 10 a las 30 células microbianas, es decir, constituyen el 90% de la biomasa. Entonces vean que la mayoría de la Tierra está constituida por bacterias. De hecho, se dice que también en el ser humano un aproximado de un 90% va a equivaler a células microbianas, que van a ser esos microorganismos que nos están recubriendo. Yo tenía un profesor que decía que nosotros somos más bacterias que ser humano, digamos, porque estamos recubiertos, toda nuestra piel está recubierta, todo nuestro tracto digestivo está recubierto, entonces tenemos una gran cantidad de bacterias en nuestro organismo. En el intestino se dice que solo en el intestino hay 1 kilogramo de bacterias y que cada uno de nosotros de forma anual vamos a excretar nuestro propio peso en bacterias. Entonces, vean la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Y además se dice que nuestro genoma, un 8% está constituido por ADN proveniente de vestigios de genomas virales. ¿Por qué? Ya porque tenemos virus que más adelante vamos a ver que van a llegar y se van a incorporar dentro de nuestro material genético. Un ejemplo de un virus que hace esto, el virus de papiloma. El virus de papiloma ingresa, incorpora su material genético, provoca una alteración oncogénica en la célula y lleva entonces a la formación de cáncer de cervix. Este es un ejemplo entonces de un virus que incorpora su genoma, que puede perdurar a través del tiempo y que en algunos casos se ha incorporado como parte de nosotros y que por lo tanto se dice que un 8% de nuestro genoma es proveniente de vestigios de genomas virales. ¿Cuáles son los pioneros de la microbiología? Hay un montón, casi ninguno de ellos es microbiólogo como tal, de hecho como también parte de cultura básica para ustedes, microbiología no es una carrera que exista en todos los países, en muchos países es una rama o una especialidad de la medicina o una rama o una especialidad de la biología. Microbiología existe como tal, como en unos 5 o 6 países, aquí en Colombia, en Guatemala, en Honduras, y creo que nada más, creo que en los demás países lo que existe es esa especialidad que les menciono, o un rango un poquito menor, que es el de técnicos, que son los que se encargan como de tomar muestras de laboratorio y demás. Entonces, volviendo al tema de los pioneros, ¿cuál fue el primero? Aristóteles. Él fue el que acuñó el término de generación espontánea. ¿Y qué fue lo que él vio? Él vio que teníamos alimentos que se empezaban a pudrir. Entonces él pensaba que de repente un alimento le surgía algo por magia y eso hacía que se pudriera ese alimento, pero él no sabía si ese microorganismo o eso que estaba ahí, que él no sabía ni qué era, ya estaba presente en el alimento, cayó del aire, surgió de forma espontánea o de dónde provenía. Entonces, para él, la forma más fácil de explicarlo es que era por generación espontánea y que simplemente aparecía como algo al azar. Posteriormente, Robert Hooke, en 1658, acuña el término de micrografía. ¿Y qué quiere decir este término? Es cuando se empieza a introducir lo que es el microscopio. Aquí tenemos un vestigio de lo que es el microscopio. Y él empieza a hacer pequeñas observaciones y logra hacer las primeras descripciones de células más grandes. Básicamente lo que hizo fue un juego de lentes, como un juego de lupas, y creó ahí como el primer vestigio de lo que hoy en día es el microscopio y que es nuestra herramienta en cuanto a los microbiólogos. El siguiente es Anthony van Leeuwenhoek. Si ustedes me preguntan quién es el pionero de la microbiología, para mí personalmente es este señor, porque él es el que mejora el microscopio y el que logra una magnificación del microscopio de 300x. Y ya esto permite pasar de ver células muy grandes a poder ver bacterias. Entonces, él es el primero que logra describir un microorganismo como tal. En este caso serían lo que son las bacterias. Posteriormente, Francesco Redi, en 1668, hace una prueba con lo que le denominaron animáculos. Así le llamaban a los microorganismos antes, animáculos, y no sabían de dónde venían, pero este señor Francesco Redi pudo ver que no eran por generación espontánea. ¿Por qué? Porque él agarró un frasco,
lo selló y dejó otro abierto al aire. Y él vio que el que estaba abierto al aire se contaminó, creció, se puso turbio, y el que estaba sellado no. Entonces él dijo, ok, hay algo afuera que ingresa al recipiente donde tenemos el alimento y nos genera que este alimento se pudra. Posteriormente, Lázaro en 1765 vuelve a corroborar esta información y agarra un caldo. Primero lo hierve, lo sella, y así entonces él logra ver que eso sellado y hervido, pasando mucho tiempo de esa forma, no se va a contaminar. Entonces, que definitivamente es algo que está en el medio ambiente y que cae en los alimentos o que cae en los medios de cultivo, los que nos generan entonces ese crecimiento. Posteriormente, Anthony Lowther, en 1770, dice que lo que hay en el medio ambiente que es necesario y por lo cual no creció ningún animáculo en el experimento de Redding ni en el de Lázaro es el oxígeno. Él dice que el oxígeno es lo que tiene que estar presente para que el microorganismo crezca, y no le andaba muy lejos a lo que es la realidad. Posteriormente, Jenner, ya en 1775, empieza a introducir el término de lo que es vacuna. En ese entonces se llamaba variolación, y él lo que hizo fue agarrar la viruela que se generaba en las vacas, agarraba y gastaba una pústula y eso lo inoculaba en niños. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta viruela de las vacas generaba pequeñas lesiones en los niños, pero les permitía inmunizarse. Entonces, esos niños posteriormente no se enfermaban. ¿Cómo se dio cuenta él de esto? A pura prueba y error. Si hoy en día vemos estos experimentos son completamente antiéticos, eso no se puede hacer porque estamos enfermando a una persona con un virus o con una bacteria o lo que sea en ese momento, de la que no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo. Posteriormente, a la reunión le quedan 10 minutos. Bueno, cuando se vuelva a cerrar, entonces le voy a pasar el siguiente link igual por WhatsApp para continuar con la clase. Ok, entonces, posteriormente Ferdinand en 1800 hace el primer sistema de clasificación bacteriano y clasifica las bacterias según la producción de esporas, si producen endoesporas, si producen esporas terminales, esporas centrales y demás. Luego Luis Pasteur, que este también es súper importante, en 1845, ven que las bacterias solo crecen en el caldo si ya estaban presentes previamente. Es decir, que ese caldo ya tenía que contener las bacterias y tenía que además darse la temperatura adecuada, con oxígeno, con presencia de nutrientes para que esas bacterias crecieran. Además empieza a experimentar con procesos de fermentación en alimentos y logra inventar lo que aún seguimos utilizando hoy en día y que es la base para lo que son productos lácteos, lo que es la pasteurización. Y además también continúa estudiando algunos microorganismos que le hacen daño al ser humano y ayuda también en la fabricación de bacterias. Joseph Lister, que también es súper importante, él lo que hace es acuñar el término de sepsis y antisepsia, y gracias a este señor es que entonces empieza a disminuir la mortalidad durante las cirugías. ¿Por qué pasaba antes? Que llegaban a hacer una cirugía o que alguien se quebraba y llegaban a hacer la curación y no utilizaban ninguna técnica. Entonces siempre se hacían contaminaciones, la persona luego tenía una infección terrible y terminaba muriendo por choque séptico. Entonces con Joseph Lister, cuando acuñó estos términos e introdujo lo que es la técnica aséptica de limpieza, la aplicación de calor a algunos productos, por ejemplo, cuando utilizaban productos quirúrgicos, aplicarles calor, ponerlos al fuego, se dieron cuenta que eso disminuía la incidencia en las infecciones en este tipo de procesos quirúrgicos. Posteriormente, en 1884, Christian Gram, de ahí viene su nombre, es el que introduce lo que es hoy en día la tinción de Gram, que también es uno de nuestros pilares que más solemos utilizar en lo que es la microbiología, para diferenciar gram positivos de gram negativos. El siguiente es Robert Koch en 1890. Tal vez ya hayan escuchado el bacilo de Koch, proviene de del descubrimiento de este señor. Se considera que él fue el primer microbiólogo clínico como tal y empieza a utilizar la caja Petri como medio para hacer los medios de cultivo y los crecimientos de los microorganismos, y él descubre el Bacillus anthracis. Luego tenemos a Martinus en 1895, que continúa haciendo clasificaciones de algunas bacterias e introduce el concepto de lo que son los virus. Posteriormente tenemos a Alexander Fleming, que también este es como uno también de los más importantes, porque Fleming fue el que por algo al azar, por un suceso meramente aleatorio, logra descubrir lo que hoy en día es la penicilina, que tiene tantísimos usos. Todavía hoy en día la seguimos utilizando para infecciones a nivel de la garganta en niños,
para pacientes con sífilis, es uno de los pilares en términos de antibióticos. ¿Y cómo lo descubrió? Él estaba haciendo un estudio con bacterias en la caja Petri que había descubierto Robert Koch, y resulta sucede que ese cultivo bacteriano que él tenía con ese montón de bacterias se le contaminó y empezó a crecer algo grandísimo de color verde, como con unos pelos rarísimos. Y él dijo, ¿pero qué es esto? Y él empezó a ver que donde ese hongo estaba creciendo, o eso raro que él veía estaba creciendo, no había crecimiento de las bacterias. Que nada, se formaba como una especie de halo alrededor. Entonces decía, qué vacilón, hay algo en este crecimiento que me inhibe el cultivo bacteriano. Y ahí entonces fue el pilar de donde posteriormente se descubrió la penicilina. Watson y Crick, que tienen que haberlo escuchado ustedes un montón de veces, en 1953, que es lo de la estructura del ADN, ellos proponen la estructura básica del ADN, y fueron los que ganaron el premio. Ahí me corrigen que les puse AND. Luego tenemos Sanger, de ahí deriva el nombre también de la técnica de Sanger, que es una técnica de secuenciación de proteínas y de ADN que todavía hoy en día la seguimos utilizando. Ya en 1981, vea que ya no tan largo, está ese señor, Stanley Prusiner, que él lo que hace es descubrir y caracterizar los priones. Incluso vea que a pesar de que esto fue descubierto hace 40, 50 años, los priones aún no se conocen tanto, son muy difíciles de lograr caracterizar, y más adelante vamos a tocar un poquito el tema de los priones. Y en 1985 es, es donde se acuña o donde se introduce lo que es ya propiamente el PCR, o la reacción en cadena de la polimerasa. De una vez le hago así como la anotación, chiquillos, PCR se utiliza para la reacción en cadena de la polimerasa y PCR de la proteína C reactiva. Entonces ustedes tienen que sacar el nombre ahí como por contexto. Igual, si yo en algún momento estoy en una clase hablando y les menciono el PCR y no saben a cuál me refiero, me preguntan, profe, ¿se refiere a la técnica molecular o se refiere al test de laboratorio? Y vemos que a lo largo de todos los años, desde 1900 hasta el 2000, la introducción de técnicas de salud públicas o intervenciones de salud públicas han permitido ir disminuyendo la mortalidad. Vemos cómo poquito a poco se generaban pandemias, por ejemplo, y luego con inmunizaciones, con cloración del agua, con vacuna del polio, con abuso de la penicilina, se va disminuyendo poco a poco esa mortalidad, hasta que ya llegamos a un punto en donde casi que se vuelve lineal. Siempre que podamos introducir estas técnicas, vamos a colaborar a disminuir lo que es la mortalidad en las personas. Sin embargo, pueden haber casos que se salen del usual, como el caso de esta pandemia de influenza, que fue en 1918, la pandemia de influenza que se conoce como la gripe española. Esta pandemia es muy similar a lo que estamos viviendo en este momento. Hubo dos olas, en estas olas, en la primera ola hubo una muerte de 3 a 5 millones de personas a nivel mundial, y en la segunda oleada por la pandemia de influenza hubo una cantidad de más o menos de 20 a 50 millones de personas que fallecieron. La información sobre esta pandemia que hubo de influenza es muy interesante, les recomiendo que si tienen tiempo o si quieren sacar un ratito de la noche antes de dormirse, pongan a leerse un poquito la pandemia o la gripe española que hubo en 1918. Tiene muchas características con lo que estamos viviendo ahora, inició también en Asia, luego se propagó a España, se le puso el nombre de gripe española porque tuvo una gran fatalidad en España y acabó con ese país. Menciona que se comportó como en oleadas. La diferencia entre influenza y lo que estamos viendo hoy con el coronavirus es que influenza tiene una virulencia o una letalidad mayor que la del coronavirus. Es decir, el coronavirus lo que tiene es que tiene una alta infectividad, es decir, una alta tasa de contagio, pero mata menos personas. Influenza tiene la capacidad de matar muchas personas y además también una alta tasa de contagio. Entonces, los invito a que se lean eso porque es bastante interesante. Ya casi se me voy a cerrar esto. Vamos a ver si avanza una diapositiva más. En cuanto a la biología molecular, a la parte genética y a la parte bioquímica, son pilares también de lo que es la microbiología, porque nos dan los recursos para hacer el análisis de los microorganismos. A partir de hoy en día, la biología molecular y la parte de genética se ha vuelto como nuestra madre en la parte de microbiología, porque nos permite hacer una cantidad de técnicas que nos permite entonces entender de una forma más eficaz el mecanismo de acción de los microorganismos. Entonces, la biología molecular es uno de los pilares en este momento y es en donde más se está invirtiendo recursos para progresar y ayudar en los diagnósticos. Otros conceptos importantes de la microbiología, tenemos lo que es simbiosis, eso ustedes tuvieron que haberlo visto como desde la escuela, que es una relación continua entre los microorganismos, y en la parte de microbiología van a importar dos conceptos, el que es parasitismo
en donde va a venir un microorganismo, va a invadir a otro y no le va a generar un beneficio a esta gente, sino que nada más se va a beneficiar él. Es decir, lo que hacen algunas bacterias cuando llegan a adquirir nutrientes en el cuerpo del ser humano, no le generan ningún beneficio al ser humano y solo se beneficia al microorganismo. Y el mutualismo es cuando se benefician ambas partes. Un ejemplo de un mutualismo, ¿alguno puede decir un ejemplo de mutualismo que se le ocurra que tengamos en nuestro cuerpo? Ahí rápidamente antes de que se me cierre. ¿Alguno que se le ocurra algún mutualismo relacionado con bacterias en nuestro cuerpo? La flora intestinal. Exactamente. La flora intestinal es un ejemplo de mutualismo. Los lactobacilos que tenemos a nivel vaginal también son una especie de mutualismo. Muy bien. Luego los eucariotos y procariotos, que son dos conceptos básicos también para ustedes. Los eucariotos son microorganismos que tienen un núcleo que va a estar rodeado por una membrana y dentro de ellos tenemos las algas, los protozoarios, los hongos, los mohos, etc. Y en cuanto a los procariotas, es un ADN que no va a estar separado por esa membrana nuclear, es decir, el ADN nada más va a estar ahí contenido. Un ejemplo de un procariota, las bacterias. Súper simple. Y aquí tenemos características de las distintas células procariotas y eucariotas. Les pongo este cuadro. Este cuadro está también en el libro. Como yo les digo, todo yo lo tomo del libro. Entonces ahí luego lo pueden revisar del libro si quieren como ahondar un poquito más. Yo no me voy a poner a preguntarles características de los procariotas y los eucariotas. Ustedes se lo preguntaron cuando estaban en la escuela. Y ahora para el curso eso no es como relevante. Lo que importa es que ustedes sepan que una célula eucariota es la que tenemos nosotros y que una célula procariota es lo que son las bacterias, por ejemplo. Entonces, en cuanto a los agentes infecciosos, vamos a empezar con los procariotas. Van a ser organismos haploides, son muy pequeños, ya les mencioné, no tienen membrana nuclear, en su mayoría solo van a tener un único cromosoma, poseen lo que se conoce como un nucleoide, que este